Justo antes de la boda, mi adinerado prometido me abandonó por el bebé que llevaba. Regresé a la casa abandonada de mi abuelo y lloré desesperada. Pero cuando escuché la voz. Siempre había creído que tocar fondo vendría con sirenas o gritos, quizás incluso con una dramática tormenta. Pero para mí, llegó en silencio, solo un frío viento de noviembre que se colaba por los marcos rotos de una casa en la que no había puesto un pie desde los 17 años. El lugar era exactamente como lo recordaba, solo que peor. El papel tapiz descolorido colgaba como toallas de papel mojadas, despegándose por las esquinas. Los viejos pisos de madera crujían bajo mi peso, cada paso un recordatorio de lo abandonado que se había vuelto todo, incluyéndome a mí. Dejé mi bolso de lona abarrotado sobre una silla de metal oxidado que casi se caía, y caminé hacia la estufa de hojalata abollada en la esquina. Unos pocos troncos estaban apilados a un lado, probablemente lo último que mi abuelo tocó antes de fallecer hace 4 años. Gracias, abuelo, susurré, agachándome para encender un fósforo con los dedos temblorosos. La llama prendió un periódico arrugado y lentamente alcanzó la leña. Exhalé mientras un calor, tenue pero real, comenzaba a extenderse. Esa noche, hablé más con los muertos que con los vivos porque, honestamente, no tenía a nadie más. Hace apenas 2 semanas, estaba comprometida con el hombre de mis sueños, Dexter Hayes. Elegante, carismático, poderoso, el tipo de hombre que podía silenciar una habitación con solo entrar en ella. El tipo de hombre que me había hecho creer que era especial. Y ahora aquí estaba yo, embarazada, desempleada y sin hogar. Acostada junto a una fogata en la casa en ruinas de mi abuelo muerto, en medio de Flint Hills, Kansas. Vaya cuento de hadas. Mis manos aún temblaban cuando me cubrí los dedos con las mangas de mi abrigo y me senté con las piernas cruzadas cerca de la estufa. Las lágrimas brotaron, pero al principio me negué a dejarlas caer. Miré las pequeñas llamas danzantes hasta que se volvieron borrosas, hasta que los sollozos llegaron de todos modos, desgarrando mi pecho y arañando mi garganta. No lloré en silencio. Lloré como si algo me hubiera sido arrancado, porque algo sí me lo había sido. Lloré hasta que no me quedó nada, hasta que el fuego crepitó fuerte contra el silencio. Luego me quedé allí, vacía, esperando que el entumecimiento se apoderara de mí. Hacía tanto frío que incluso dentro podía ver mi aliento. Las luces no funcionaban. Revisé cada interruptor. Probé la caja de fusibles. Nada. Así que encendí una vela que encontré en un cajón, saqué un sándwich a medio comer de mi bolso, comprado con los últimos $10 que tenía, y lo masticé sin saborearlo. Mi estómago no tenía hambre, pero comí porque necesitaba sobrevivir. Las sombras se alargaban contra las paredes, y no podía quitarme de la mente el recuerdo de hace solo unos días, sentada en un elegante restaurante en Tepique, bebiendo champán mientras hojeaba catálogos de bodas con Dexter, riendo, sonrojándome cuando besaba mi mano al otro lado de la mesa. Esa noche dormí en mi antigua habitación de la infancia, completamente vestida, acurrucada sobre un colchón cubierto de polvo, demasiado agotada para cambiar las sábanas. Cada crujido del viento afuera se sentía como algo que se acercaba. Miré el techo agrietado hasta que mis ojos finalmente se cerraron, pero el sueño no trajo paz. Solo recuerdos. Fuertes, vívidos, dolorosamente claros. La primera vez que Dexter me llamó su chica. El momento en que deslizó un anillo de diamantes en mi dedo frente al árbol de Navidad de la compañía, el día que le dije que estaba embarazada, y por un breve momento vi una alegría real destellar en su rostro. Todo eso se sentía falso ahora. Solía pensar que las personas lo perdían todo solo después de cometer grandes errores. Pero yo no había cometido ninguno. Era leal, callada, obediente, quizás demasiado obediente. Había construido toda mi vida alrededor de la suya. Le había permitido moldearme en alguien que él pudiera presumir. Y cuando ya no me quiso, me borró como un error tipográfico en una pantalla. Mi nombre es Audrey Stone, y esta es la historia de cómo lo perdí todo. Pero también es la historia de cómo encontré algo mucho más importante, a mí misma. Conocí a Dexter Hayes un martes por la mañana, de esas que huelen a café quemado y a nuevos comienzos. Había respondido a una oferta de trabajo para un puesto de asistente ejecutiva en una empresa de construcción de rascacielos en el centro de Tepique. Llevaba mi único blazer, uno gris de segunda mano con las mangas un poco largas, y apretaba mi currículum como si fuera mi salvavidas.
Sabía que no estaba calificada, no tenía experiencia previa, ni contactos, solo un título en Historia del Arte, un extracto de préstamo estudiantil más largo que un recibo de CVS y una necesidad desesperada de estabilidad. Había otras 3 mujeres en la sala de espera, todas mayores, mejor vestidas y hablando de su experiencia con software de programación y presupuestos de proyectos. Quise salir corriendo, pero me quedé porque no tenía otro lugar a donde ir. Cuando Dexter entró, todo se detuvo. No era solo guapo, era magnético, con un traje perfectamente entallado, una confianza controlada, sin un pelo fuera de lugar. Miró más allá de las otras candidatas y se detuvo en mí. «Debes ser Audrey», dijo. Su voz era tranquila, suave, como si nos hubiéramos conocido antes. Asentí, incapaz de encontrar mi voz. La entrevista fue corta. Tartamudeé en la mayor parte, balbuceando sobre preguntas para las que no me había preparado, pero a Dexter no pareció importarle. Sonrió de una manera que te hacía sentir como si el sol estuviera saliendo solo para ti. Y a la mañana siguiente, recibí la llamada. «Empiezas mañana». Pensé que lo había imaginado, pero no, me habían contratado. Sin periodo de prueba, sin segunda entrevista. Así, sin más, me convertí en la asistente personal de Dexter Hayes. Comenzó con pequeños detalles, cumplidos sobre mi caligrafía ordenada, charlas informales en el pasillo, un café caliente dejado en mi escritorio antes de que llegara. En cuestión de semanas, me llevaba a casa, diciéndome que tenía un alma vieja, que era refrescante en comparación con los tipos habituales. Lo absorbí como la luz del sol una flor hambrienta. Nadie me había mirado así, como si importara. Me enamoré perdidamente, no de golpe, sino en momentos tranquilos después de una larga reunión, cuando me tocaba el hombro y decía, «Buen trabajo», con verdadera calidez en sus ojos, o el día que arregló la correa de mi bolso y dijo, «Realmente deberías dejar que alguien te cuide». Una noche, después de la fiesta de fin de año de la empresa, se ofreció a llevarme a casa. El aire era frío y las calles brillaban con las luces navideñas. Puso jazz suave en el coche y me preguntó si quería ir a su casa a tomar una copa. Dije que sí. Ni siquiera recuerdo de qué hablamos. Solo recuerdo la forma en que me miró justo antes de besarme, como si yo fuera algo frágil y hermoso que no quería romper. Dormimos juntos esa noche, y a la mañana siguiente, me besó la frente y susurró, «Lo supe desde el momento en que te vi, no eras como las demás». Desde ese momento, le pertenecí. Me mudó a un apartamento pequeño, pero completamente amueblado, cerca del suyo. Me compró ropa que nunca podría haber pagado, lencería que aún tenía etiquetas, pendientes de oro, tarjetas de regalo de spa, toda una nueva vida envuelta en una cinta. Me dije a mí misma que esto era amor. Que quizás, solo quizás, finalmente me estaba llegando mi turno. A Dexter no le gustaba mi antiguo apartamento, esa caja de zapatos de un dormitorio con manchas de agua y vecinos ruidosos. «Ya no vivirás así», dijo. «Te conseguiré algo decente. Te lo mereces». Lo decía en serio. O al menos me convenció de que sí. A veces salíamos juntos a eventos de recaudación de fondos, inauguraciones de galerías, incluso una escapada de fin de semana al golfo. Él se aseguraba de que me vistiera para la ocasión. «Mi chica debe llamar la atención», susurraba mientras me subía la cremallera de un vestido nuevo. Me reía entonces, halagada. No vi el control bajo el encanto. Nunca me dejaba conducir cuando estábamos juntos. Siempre pagaba la cuenta. Nunca conocí a ninguno de sus amigos, solo a sus asociados de negocios, del tipo refinado, que hablaban con cumplidos vagos y juicios sutiles. Pero no me importaba porque cada vez que me miraba, me sentía elegida. Cuando descubrí que estaba embarazada, me aterroricé. Pensé que sería el fin de todo. Pero en cambio, Dexter sonrió. «Bueno», dijo, «mis padres han estado insistiendo con los nietos. Supongo que tomaste esa decisión fácil». Me quedé atónita. No estaba enojado. De hecho, parecía complacido. «Iremos a verlos el próximo fin de semana», añadió. «Solo no hables demasiado de tu pasado». «Está bien. Lo mantendremos con clase. No hay necesidad de mencionar tu ciudad natal». Hizo que sonara como si me estuviera protegiendo. Y así, sin más, plegó mi vida en la suya.
No lo sabía entonces, pero el anillo que puso en mi dedo semanas después no era una promesa. Era una advertencia que no escuché. Sucedió apenas una semana antes de la boda. En un momento, yo estaba descalza en la cocina, tostando un bagel y tarareando algo de Nora Jones en la radio. Al siguiente, Dexter irrumpió por la puerta principal, cerrándola de golpe detrás de él como un huracán en un traje de 3 piezas. No dijo hola, no me miró, simplemente cruzó el apartamento con los puños apretados y la rabia irradiando de él como calor. Me quedé congelada junto a la encimera. Dexter, ¿qué pasa? Se giró lentamente. Sus ojos, antes cálidos y familiares, eran ahora de hielo. No, espetó. No finjas que no lo sabes. Parpadeé. ¿Saber qué? Su rostro se retorció en algo desconocido, algo cruel. ¿Crees que soy estúpido? ¿Que no me enteraría? Dios, Audrey, llevas el hijo de otro, y aún esperas que me case contigo. El mundo dio vueltas. Yo. No entiendo. Mi voz apenas salió. ¿De qué estás hablando? Este es tu hijo. Lo sabes. Él se rió. No una risa real, sino la amarga que sale de alguien que ya ha tomado una decisión. ¿Crees que solo porque te hiciste la niña tímida, no me daría cuenta de tus escarceos? No he hecho nada, susurré, atónita. No he hecho nada. Pero él no escuchaba. O quizás nunca lo había hecho. Dexter irrumpió en el dormitorio, abrió el armario de un tirón y comenzó a arrancar la ropa de las perchas. ¿Qué estás haciendo?, grité. Tiró una maleta sobre la cama y ladró, empaca tus cosas. Tienes 30 minutos. Dexter, por favor. Esto es un error. Estás enojado. Lo entiendo. Pero hablemos. No hay nada de qué hablar, gruñó. Me engañaste. Me usaste. Bueno, se acabó ahora. Me quedé allí, indefensa, mientras él revolvía mis cajones, tirando sujetadores, suéteres y recuerdos al suelo. Sus movimientos eran bruscos, quirúrgicos, como si lo hubiera ensayado. Intenté agarrar mi portátil, algo, cualquier cosa que fuera mía, pero me lo arrebató de las manos. Eso es propiedad de la empresa. No, no lo es, espeté, más alto de lo que le había hablado nunca. Lo compré con mi propio dinero antes de que nosotros. ¿Quieres discutir por un portátil ahora?, se burló. Bien, quédatelo, pero el resto. Señaló las joyas, los abrigos de diseñador, los bolsos. Esos fueron regalos, y los regalos se pueden recuperar. Apenas podía respirar. Mi pecho estaba apretado, mis manos temblaban. Pensé en el bebé que crecía dentro de mí y sentí que me iba a desmayar. Dexter, por favor, supliqué. No tienes que hacer esto. Al menos vayamos al médico. Podemos confirmarlo. Se acercó y siseó, no me importa. No me importa quién sea el padre. Ya no es mi problema. Puedes ir a atrapar a otro. Las lágrimas ardían en mis ojos. ¿Cómo puedes decir eso? Dijiste que éramos familia. Resopló. Eso fue antes de que me diera cuenta de que eres solo otra cazafortunas con una historia triste. Retrocedí como si me hubieran abofeteado. Caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Puedes llevarte la ropa que llevas puesta y lo que quepa en esa bolsa. El resto se queda. Me quedé en silencio, entumecida. Empaqué vaqueros, una sudadera con capucha, algo de ropa interior, mis vitaminas prenatales. Dejé el vestido que había elegido para nuestras fotos de compromiso. Los tacones que él dijo que me hacían ver poderosa. El camisón de seda que compró en nuestro viaje a Santa Bárbara. Todo lo que me había hecho sentir que pertenecía a su mundo. Mientras cerraba la cremallera de mi bolsa de lona, él tiró mi credencial de empleada sobre la mesa. Estás despedida a partir de hoy. Te aconsejo que no presentes una queja. ¿También me despides? En esta compañía, dijo con frialdad, Audrey, puedo hacer lo que quiera, y si haces un escándalo, me aseguraré de que cada reclutador en el estado sepa lo que realmente eres. Cuando no me moví lo suficientemente rápido, hizo una llamada.
2 hombres aparecieron minutos después, fornidos, inexpresivos y claramente contratados para intimidar. La escoltarán, instruyó Dexter, apenas mirándome. Ya no es bienvenida en esta propiedad. Los guardias se quedaron allí esperando. Agarré mi bolso como si fuera mi último pedazo de dignidad. Mientras me acercaba a la puerta, Dexter extendió su mano. ¿Anillo? Lo miré fijamente. Movió los dedos. Ahora. Me quité el anillo de compromiso de mi dedo hinchado. Se atascó por un momento, como si se resistiera a irse. Lo dejé caer en su palma sin decir una palabra. Ni siquiera lo miró. Los guardias me condujeron hacia afuera, por el pasillo, pasando el vestíbulo de mármol que una vez pensé que también era mío. Uno abrió la puerta de un SUV negro que esperaba afuera. Dijo que te dejara donde quisieras. No dije una palabra. No tenía fuerzas. El coche arrancó. La ciudad pasó ante mí como un borrón. Y por primera vez en mi vida, no tenía a dónde ir. No lloré en el coche. Ni una sola vez. Ni cuando me dejaron a 2 cuadras del apartamento de Gillian, con el viento helado. Ni cuando arrastré mi bolsa de lona por 3 tramos de escaleras con los dedos entumecidos y la garganta ardiendo. Me mantuve entera, como alguien que observa su propia vida a través de una ventana de cristal. Desconectada, ya medio ida. Gillian era la única persona en la que podía pensar. No habíamos hablado en meses, quizás más, pero ella aún estaba guardada en mi teléfono bajo incondicional. Abrió la puerta en pijama de franela, sosteniendo una taza de vino y parpadeando como si no estuviera segura de si estaba soñando. Aurey, dijo, confundida. Luego vio la bolsa, mi cara, la expresión en mis ojos. Oh, Dios, susurró. ¿Qué pasó? No respondí. Simplemente me quedé allí. Un silencio tan crudo colgaba entre nosotras. Lo decía todo. Me dejó entrar. Su apartamento era pequeño, desordenado, cálido. Nos sentamos en la mesa de su cocina bajo una iluminación tenue. Me sirvió té mientras yo miraba mi reflejo en la ventana, sorprendida de lo demacrada que me veía. Puedes quedarte aquí, dijo lentamente, con cuidado. Solo por un tiempo. Quiero decir, estoy a punto de subarrendar este lugar. Me voy a mudar de nuevo con mis padres por un tiempo. El trabajo es un desastre, pero unas pocas noches. Sí, claro. Asentí, aunque no sabía lo que eso significaba. Unas pocas noches. Eso era todo lo que tenía. La primera noche fue amable, me preparó pasta, me dejó usar su bata. Incluso hizo una broma sobre Dexter siendo una bandera roja andante envuelta en Armani. Forcé una risa. Se sintió falsa. A la mañana siguiente, vio las vitaminas prenatales en el mostrador. ¿Estás embarazada? Asentí. Se quedó mirando por un momento, luego suspiró. Ese bastardo. Después de eso, las cosas cambiaron. Empezó a llegar tarde a casa, dejando menos mantas en el sofá. Hacía comentarios casuales como, ojalá tuviera a alguien que me pagara el alquiler. O, supongo que debería haber salido con un CEO en lugar de escribir textos publicitarios. No la culpaba. Yo era una intrusión. Ya ni siquiera sabía quién era yo. Intenté solicitar trabajos, pero en el momento en que mencionaba mi experiencia más reciente en IS Group, todo se detenía en seco. Le haremos saber. Nos pondremos en contacto. Pero nunca lo hicieron. Un gerente de contratación fue franco. Su nombre surgió. Lo siento, pero la reputación no es buena. Se dice que mintió sobre sus calificaciones. Se acostó para conseguir el trabajo. Un poco de responsabilidad. Quería gritar. Esa no era yo. Esa no era la verdad. Pero a los ojos de este mundo, Dexter Hayes decía el Evangelio, y yo era solo una nota a pie de página que él borró. Después de 3 rechazos en una semana, dejé de maquillarme. Mi bandeja de entrada estaba llena de alertas de empleo sin leer. Sabía que ninguna importaría. Luego llegó el día en que me rompí. Empezó como cualquier otro martes gris y sin sentido.
Tomé un autobús urbano a través de la ciudad, tratando de conservar lo poco que me quedaba en mi teléfono prepago. Había oído que todavía tenían algunas de mis pertenencias en la oficina. Cosas para mi escritorio, cuadernos, un par de zapatos planos, la taza de mi abuela. No quería nada de ese lugar. Pero necesitaba recuperar los pedazos de mí misma que aún no habían tirado. El edificio estaba tan elegante como siempre. Suelos de mármol, puertas de cristal, ese suave zumbido de poder. Casi me doy la vuelta, pero algo dentro de mí, algo enojado, siguió adelante. En la recepción, había una nueva asistente, rubia, con las uñas arregladas, más joven. Hola, estoy buscando a ella. Eres Audrey, ¿verdad?, interrumpió. El señor Hayes no está. No estoy aquí por él, dije, mi voz baja. Solía trabajar aquí. Solo vine a recoger algunas cosas personales. Me miró como si yo fuera una historia de advertencia. La chica de la que todos susurraban en la sala de descanso. No sé nada de eso, dijo. Déjame preguntar a alguien. Un minuto después, apareció Bianca, de contabilidad. Solía reírse de mis chistes con café rancio y donas secas. Ahora, apenas me miró a los ojos. Hola, dijo, forzando una sonrisa. Yo, salvé tus cosas. Aquí. Me entregó una caja pequeña, del tipo que usan para papel de impresora. Era ligera. Petética. Gracias, susurré. Eso debería haber sido todo. Debería haberme ido. Pero justo entonces, Dexter entró. Se congeló cuando me vio. Vi algo parpadear en su rostro. No culpa, ni siquiera sorpresa, solo irritación. Se dio la vuelta y caminó directamente a su oficina, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé allí un instante, luego otro. Luego caminé tras él. Dexter, dije, golpeando una vez. Abre la puerta. Silencio. Dexter, grité. No puedes hacer esto. No puedes destruir mi vida y esconderte detrás de tu puerta. La nueva asistente jadeó. Bianca retrocedió. Empecé a golpear. Cobarde. Ábrela. Dímelo en la cara. Aún nada. Llamaron a seguridad. O quizás no. Honestamente, no lo sé. Seguí gritando, llorando, diciendo cosas que no recordaría después. Finalmente, alguien me agarró del brazo. Luego otro. Tiene que irse, señorita, dijo alguien. Pero no me detuve hasta que me arrastraron hacia afuera, pataleando, sollozando, agarrando esa estúpida caja de cartón como si contuviera el último vestigio de mi dignidad. Afuera, el viento pegó fuerte. Mi pelo se pegó a mis mejillas. Mis rodillas rasparon la acera cuando tropecé. Me senté allí por un minuto, temblando, y luego me levanté porque, ¿qué otra cosa se suponía que debía hacer? Cuando Gillian finalmente me pidió que me fuera, no lo dijo con crueldad, sino con una tranquila agotamiento. Estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, los ojos fijos en algún punto sobre mi hombro. Aurey, ya no puedo con esto. Lo siento. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin discusión. Solo asentí y cerré mi bolso. No pregunté a dónde quería que fuera. Ella no ofreció ninguna idea. La puerta se cerró detrás de mí con un clic, como si una sentencia hubiera terminado. Pasé una noche en un restaurante abierto las 24 horas, bebiendo café negro y fingiendo navegar en mi teléfono para que la camarera no hiciera preguntas. Otra noche, acurrucada en la parte trasera de una terminal de autobuses, con mi abrigo envuelto alrededor de mi vientre, rezando para que el guardia de seguridad no notara que no había comprado un boleto. Esa mañana, abrí la aplicación del clima y vi el pronóstico. Nieve, viento fuerte, posibles cortes de energía. Y fue entonces cuando algo se quebró. Recordé la casita a la que mi abuelo me llevaba cuando era una niña. Antes del cáncer, antes del silencio que se tragó a nuestra familia entera. Una cabaña de un solo piso justo al lado de un camino de tierra en Flint Hills. Sin wifi, probablemente sin tuberías que funcionaran, pero tenía 4 paredes y nadie que me echara. Tomé un largo autobús hacia el oeste.
Mi mundo entero estaba metido en 2 bolsas de basura y un petate, equilibrado entre mis piernas como una presa a punto de romperse. El conductor no hizo preguntas. Tampoco los otros pasajeros. Todos miraron hacia otro lado. Es curioso lo invisible que se vuelve una mujer embarazada cuando no tiene anillo ni dirección de retorno. La última parada fue una gasolinera. Sin taxis, sin señal. Caminé el resto del camino con botas con suelas partidas y calcetines que se sentían como papel. Cuando llegué a la casa, el sol se estaba poniendo detrás de nubes del color del cemento mojado. Se veía peor de lo que recordaba. La pintura se despegaba como piel. Las persianas colgaban torcidas. El tejado se había derrumbado en una esquina. Me quedé de pie frente a ella y casi me reí. Este era mi santuario. La llave seguía en la vieja maceta del porche. Entré y casi vomito. Moho, polvo, frío. Pero debajo de todo eso, olía a recuerdos, a pisos de linóleo y sopa quemada, a la única persona que alguna vez me hizo sentir que pertenecía. Pasé las primeras 2 horas limpiando con toallas de papel y desesperación. Encendí 3 velas. 2 se apagaron. La tercera parpadeó como si estuviera considerando rendirse también. No había colchón, solo un viejo catre plegado en la esquina. Puse mi abrigo encima y me acurruqué de lado, con las manos en el estómago. Todavía no tengo nada que darte, le susurré a la vida dentro de mí. Pero juro que lo resolveré. Esa noche, el viento aulló a través de las grietas en la madera. Escuché ratones en las paredes, la lluvia golpeando como dedos en el techo, y dormí más profundamente de lo que lo había hecho en semanas. A la mañana siguiente, hice un plan. Recuperé lo que aún era utilizable. Una vieja tetera, una oxidada estufa de camping, algo de comida enlatada que no había caducado. Herví agua sobre una fogata en el patio trasero. Me lavé la cara en el agua helada que bajaba de la colina. Hice listas en un cuaderno medio quemado que encontré en el cajón de la cocina. Arreglar el techo, reparar las ventanas, encontrar un médico, resolver el dinero. No había recepción, ni internet, ni ruido. Solo yo, los árboles y el sonido de los pájaros a los que no les importaba que lo hubiera perdido todo. Encontré el viejo buzón, oxidado y cerrado. Dentro había un único sobre amarillo con fecha de hace 5 años. Mi nombre en el frente. Era de mi abuelo, una carta que nunca había recibido. Su caligrafía parecía más vieja, más temblorosa de lo que recordaba. Libby, si estás leyendo esto, significa que finalmente regresaste. Siempre esperé que lo hicieras. Esta casa, no es mucho, pero es tuya. Haz lo que quieras con ella. Derríbala. Reconstrúyela. Vive en ella. Solo ten en cuenta que nunca estás tan sola como crees. Te quiero para siempre, abuelo. Sostuve la carta contra mi pecho y sollocé hasta que el sol se abrió paso entre las nubes y derramó luz sobre los desgastados tablones del suelo. Esa semana, encontré una escoba vieja. Limpié los vidrios rotos y quité las cortinas rasgadas. Abrí todas las ventanas y dejé que el aire frío limpiara la amargura de las paredes. Cada tarea era como quitarme una versión de mí misma que ya no reconocía. Para el viernes, comencé a escuchar mi propia voz de nuevo. No la voz que Dexter había intentado borrar. No la que ignoraban en las entrevistas de trabajo. Mi voz, clara, determinada, discretamente furiosa. No había desaparecido. Solo había estado enterrada. Y ahora me estaba desenterrando. La nieve cayó con fuerza esa noche, gruesa, rápida, en mantas arrastradas por el viento que cubrieron los escalones de la entrada por la mañana. Me desperté a un mundo silenciado por el blanco. Incluso los árboles parecían aturdidos. Las ramas cargadas como cabezas inclinadas. Herví agua en la estufa oxidada para la avena, luego me envolví en cada pedazo de tela que pude encontrar, mi abrigo, una camisa de franela que había usado como cortina, incluso una toalla colgada como una bufanda. El frío ahora tenía dientes, dientes de verdad. Me mordía los nudillos y se arrastraba por mi columna vertebral como el eco de algo antiguo. Estaba a punto de sellar la puerta principal con cinta adhesiva, mi último intento de aislamiento, cuando lo escuché. Pasos, nítidos, medidos, que subían por el camino de grava que ya nadie usaba.
Me congelé. Nadie sabía que estaba aquí. Ni Gillian, ni Dexter, ni siquiera el casero. Nunca volví a llamar. Por un segundo, mi mente se disparó hacia las peores posibilidades. Un cobrador de deudas, alguien del círculo de Dexter, un extraño con malas intenciones. Pero entonces lo vi, un hombre, quizás de unos 30 y tantos años, envuelto en una gruesa chaqueta de coche y botas de nieve, con la cara medio cubierta por una bufanda. Llevaba una bolsa de la compra en una mano y una pala en la otra. Se detuvo al borde del porche, claramente sorprendido de ver la puerta principal entreabierta y a alguien dentro. «Debe ser Aurey», dijo, con voz tranquila y respetuosa. «Lamento si esto es inapropiado. Vivo a un cuarto de milla de aquí». Señaló vagamente hacia las colinas detrás de él. «Me llamo Caleb Vance. Mi padre solía vigilar este lugar antes de fallecer. Cuando vi humo de la chimenea esta semana, bueno, pensé que alguien había regresado a casa. No hablé. Mi agarre en el pomo de la puerta se apretó. Debió de sentirlo porque levantó ambas manos ligeramente, aún sosteniendo la bolsa y la pala. No estoy aquí para molestarte. Solo quería dejar esto. Algo de comida, agua embotellada, algunas cosas esenciales. La tormenta está empeorando, y las líneas eléctricas ya están dando problemas. Pensé que era mejor prevenir que lamentar». Colocó la bolsa suavemente en el porche, retrocedió 2 pasos. «Ya me voy», añadió. «Sin presiones. Solo, bienvenida de nuevo, supongo». Y luego se dio la vuelta. Eso fue todo. Sin demoras, sin preguntas, sin conversaciones incómodas, solo un vecino que aparecía con comida y se alejaba en la nieve. No me moví durante mucho tiempo. Miré la bolsa de papel marrón como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Finalmente, salí, la agarré y la metí dentro. Dentro había cosas que se sentían casi como un regalo del universo, una pequeña caja de leche, café instantáneo, baterías, 2 latas de sopa, una barra de pan y vitaminas prenatales. Este último artículo me hizo flaquear las rodillas. Me dejé caer al suelo, con la bolsa entre mis piernas, las manos temblorosas. No le había dicho a nadie aquí que estaba embarazada. Pero de alguna manera, alguien lo había visto, un completo extraño. Y en lugar de lástima o juicio, me ofreció amabilidad. Ya no estaba acostumbrada a la amabilidad. Esa noche sorbí la sopa caliente con ambas manos alrededor de la taza, como si fuera sagrada. Observé cómo la nieve se acumulaba más y más contra las ventanas e imaginé a este Caleb Vance en algún lugar, tal vez cortando leña, tal vez escuchando el mismo viento rasgar sus ventanas. Él no me había preguntado nada, y eso fue lo más reconfortante. 3 días después, regresó, esta vez con una caja de herramientas y un cubo de clavos. «El techo necesita parches», dijo simplemente, de pie al borde del porche de nuevo, como si esperara que le dijera que se fuera. No lo hice. Simplemente asentí. «Caleb, ¿puedo ayudar?» Trabajamos en su mayoría en silencio. Le pasé herramientas, sostuve tablas en su lugar mientras él martillaba, barrí el desorden mientras él reforzaba las tejas sueltas. Nunca indagó. Ni una sola vez me preguntó por qué estaba aquí o de quién huía, o qué clase de mujer termina embarazada y sola en una casa medio derrumbada durante un invierno en Kansas. En cambio, simplemente apareció. Ese se convirtió en nuestro ritmo. Cada pocos días, un golpe en la puerta, una breve conversación, un pequeño gesto, leña, consejos de fontanería, una vez incluso un abrigo de mi talla. Y lentamente, algo dentro de mí se descongeló. No confianza, aún no, pero algo adyacente a ella. Esperanza. Quizás no que todo se arreglaría mágicamente, sino que no todo tenía que seguir roto. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a pensar más allá de la supervivencia. Empecé a imaginar una vida donde pudiera hacer que esta casa volviera a ser un hogar, donde pudiera criar a mi bebé rodeada de árboles, cielo y tranquilidad, donde la amabilidad no fuera una moneda, sino algo que la gente simplemente hacía. Y quizás, solo quizás, no tenía que hacer esto sola. Cuando llegó la carta de mi abogado, me senté con ella en mi regazo durante mucho tiempo antes de abrirla. Mi nombre, limpio e impreso en negrita, parecía extraño contra el sobrecolor crema, como si perteneciera a alguien más organizada,
alguien que aún planchaba su ropa y usaba lápiz labial para el brunch. Pero era mía, y significaba que la fecha del juicio estaba fijada. Regresaba a Tepique, a Dexter, a todo lo que me había esforzado tanto por sobrevivir. Caleb se ofreció a llevarme, pero dije que no. Necesitaba entrar a ese edificio sola. Necesitaba sentir cada paso, cada baldosa bajo mis botas, cada segundo de ese aire frío de la mañana que cortaba mi abrigo. No quería la fuerza de nadie más. Quería la mía. La sala del tribunal era, como la recordaba, gris, impersonal, estéril. El abogado de Dexter estaba impecable y engreído, hojeando papeles como si esto fuera solo otra victoria fácil. Y Dexter, ni siquiera parecía sorprendido de verme, solo ligeramente incómodo, como alguien a quien le habían pedido que devolviera un paquete que ya estaba fuera de la vista y de la mente. Pero yo me veía diferente. No era la mujer que él había desechado 6 meses atrás, aturdida y sangrando en una cocina de mármol. No era la chica que sollozaba en su vestido de compromiso después de leer una fría y legal terminación de una relación que él había reducido a transferencias de activos y acuerdos de confidencialidad. Yo era Audrey Stone, y tenía pruebas. Pruebas literales, porque durante los últimos 4 meses, no solo me había estado escondiendo en una casa desmoronada en Flint Hills. Había estado documentando cada declaración falsa en sus revelaciones financieras, cada firma falsificada en la enmienda del acuerdo prenupcial que él había presentado mientras yo estaba en el hospital, cada gasto de la compañía mal clasificado para mantener los activos fuera del divorcio. Y lo más importante, una transferencia de $150.000 a una cuenta en el extranjero creada 3 días antes de que me entregara los papeles a nombre de otra persona, un nombre que reconocí, el de su nueva novia. Cuando entregué esos documentos a mi abogado, vi a Dexter retroceder por primera vez. Fue sutil, solo un tic en la comisura de su boca, pero lo vi. Su abogado se apresuró, pidió un receso, se lo negaron. Me senté con la espalda recta y las manos entrelazadas. No sonreí. No lloré. Ni siquiera parpadeé porque este era el momento para el que me había reconstruido. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y tolerancia cero para el teatro, echó un vistazo al cronograma y dijo las palabras que había estado esperando escuchar: estas discrepancias indican un intento de ocultar bienes conyugales. El tribunal encuentra causa suficiente para congelar las cuentas del demandado en espera de una mayor investigación. La mandíbula de Dexter se tensó. Sus ojos, siempre tan confiados, se dirigieron a los míos por un segundo. Sostuve su mirada, no con odio, sino con finalidad. No hablamos después de la audiencia. Él pasó a mi lado por el pasillo, con el teléfono ya en la oreja, ladrando órdenes que ya no me importaba descifrar. Pero yo no me moví. Me quedé allí, en el frío pasillo de mármol, respirando con calma, con las palmas de las manos abiertas, el pecho ligero. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia, de asegurarme de que la niña que crecía dentro de mí nunca tuviera que preguntarse si su madre había luchado por ella. Y lo había hecho, con todo lo que me quedaba. Más tarde esa semana, el banco confirmó la congelación de la cuenta. Mi parte del patrimonio conyugal, de la que Dexter había intentado estafarme, sería devuelta. No de una vez, no fácilmente, pero estaba llegando, y con ello llegó algo más valioso, el cierre. No quería su dinero. Quería que se viera la verdad, y por una vez así había sido. Regresé a Flint Hills bajo un cielo gris y una ligera nevada. Caleb me encontró a mitad del camino de entrada, pala en mano, sus ojos buscando los míos sin preguntar nada. Supongo que ganaste, dijo, sonriendo lo suficiente como para arrugar las comisuras de sus ojos. Sí, dije suavemente, pero no se siente como una victoria. Él asintió, luego señaló hacia el porche. Está bien. A veces solo necesita sentirse como un borrón y cuenta nueva. Miré la casa detrás de él. Todavía necesitaba trabajo. Ventanas nuevas, un techo mejor, pintura fresca. Pero por primera vez desde que llegué, se sentía mía, como algo sobre lo que podía construir, no solo esconderme. Y entonces me di cuenta, ganar no siempre se ve como pararse sobre alguien que te hizo daño. A veces se ve como alejarse sin necesidad de mirar atrás. La bebé llegó un domingo por la mañana, justo cuando la helada comenzaba a posarse sobre los campos como azúcar glass.
Yo había pasado la noche dando vueltas, no por dolor, sino por anticipación, esa quietud que se asienta en los huesos cuando algo está a punto de cambiar para siempre. Su llanto fue agudo, inmediato, exigente. Entró al mundo, no con un gemido, sino con un rugido, tal como lo había hecho su madre, de una manera diferente. La abracé contra mi pecho, piel con piel, y susurré su nombre en los suaves rizos de la coronilla de su cabeza. Lo había elegido meses atrás en el silencio de una granja desmoronada con solo el crepitar de la estufa como compañía. Su nombre era Hope, no porque necesitara ser poética, sino porque eso era ella, incluso antes de existir. ¿El doctor? Finch sonrió suavemente mientras me entregaba el papeleo. Está sana. Ambas estarán bien, Audrey. Esas palabras, ¿estarás bien?, sonaban diferentes ahora. No eran ánimos vacíos. Eran la verdad. Tenía la prueba en mis brazos, las 5 libras de ella, con ojos como los míos, un pequeño ceño fruncido que me recordaba al abuelo Reed. Gillian trajo flores. Caleb trajo rollos de canela recién horneados y fingió no darse cuenta de las lágrimas que intenté esconder cuando me preguntó si ya había elegido un segundo nombre. Estaba pensando, dije lentamente, quizás su segundo nombre debería ser Eleanor. Él parpadeó, sorprendido. ¿Tu suegra? No, dije suavemente, luego miré por la ventana donde la nieve había comenzado a caer en copos lentos y pacíficos. La mujer que crió al padre de mi hija pudo haberme fallado. Pero hizo una cosa bien. Me enseñó exactamente en quién no convertirme. Caleb no insistió. Simplemente se sentó a mi lado, nuestros hombros tocándose, mientras observábamos cómo la nieve cubría el mundo exterior de blanco. No regresé a Tepique. No tenía razón para hacerlo. Dexter y yo nunca más hablamos. Sus bienes fueron divididos, su reputación dañada lo suficiente como para frenarlo, pero no para destruirlo. No necesitaba que fuera destruido. Solo necesitaba que fuera irrelevante. Y lo fue. En cambio, me quedé en Flint Hills. Planté un jardín. Lijé el columpio del porche. Pinté el cuarto del bebé en tonos cálidos y colgué pequeñas estrellas blancas en el techo. Cada clavo que martillé, cada libro que apilé en la estantería, cada nana que me tarareaba mientras doblaba pequeños mamelucos, todo me reconstruyó de maneras que no creía posibles. Unas semanas después del nacimiento de Hope, me desperté antes del amanecer y salí en mis pantuflas, con el monitor de bebé en la mano. El aire me mordía la piel, pero no me importaba. Me paré en el borde del porche, mi aliento elevándose en nubes, y miré a través de las colinas. Todo estaba inmóvil, tranquilo, sagrado. Fue entonces cuando lo noté. En el barandal del porche, escrito en delicada escarcha, estaba su nombre. Hope. Yo no lo había hecho. Tampoco Caleb, ni Gillian, ni nadie que conociera. Simplemente estaba allí. Como si el universo dijera, sí, esto está bien. Esto es tuyo. No estoy diciendo que la vida se volvió perfecta. Hubo noches en que lloré de agotamiento. Días en que el techo seguía goteando. Semanas en que me pregunté si era lo suficientemente fuerte como para criar a una hija sola, pero nunca más estuve realmente sola. Los pequeños dedos de Hope se envolvían en los míos cada mañana. Su risa llenaba las grietas de mi espíritu. Su presencia hacía que mi dolor se sintiera como un eco distante. Solía pensar que lo peor del mundo era estar rota. Pero resulta que lo peor es creer que nunca volverás a estar entera. Porque sí lo harás. Quizás no de la manera que esperabas. Quizás no con las personas con las que empezaste, pero con el tiempo y con la verdad, te reconstruirás. Yo lo hice. Y cada vez que la miro a ella, a Hope, recuerdo que algunas historias no terminan con venganza. Comienzan con ella. Y luego se convierten en algo más suave, algo más valiente, algo parecido al amor.